Y además de esa gente, yo propongo algo, que reconozcamos a alguien más importante que todos nosotros aquí. Alguien me dijo que esta persona que está aquí es la cabeza de la iglesia. Me dijeron también que en Apocalipsis dicen que Él es el Verbo de Dios, el Rey de Reyes, Señor de los Señores. Hay un invitado especial en este lugar, aleluya, que desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, Él es el alfa, el omega, el primero y el último, siempre es Dios. Yo quiero saludar también a aquel que los profetas lo nombraron como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Oh, aquel quien era, quien es y que vendrá, el autor y consumador de nuestra fe, la resurrección y la vida verdadera, el pastor y obispo de nuestras almas, el primogénito de la creación, el santo, el santo, el santo, el que vive y que ha de venir. Si estás de acuerdo, póngase de pie y aplauda el Dios de nuestra vida. Su nombre es Jesús. Él es Jesús. A ti, Jesús, la honra. Oh, a ti, Jesús, la gloria para todos siempre. Amén. Aleluya. 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 Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Puede sentarse. Mientras tanto, abra su Biblia en Marcos 6:30. Marcos 6:30. Yo traigo saludos de mi obispo nacional, el doctor Divino Eterno da Silva. Así es su nombre. Divino Eterno da Silva. Hay quien diga que por ser divino quedará eternamente en la superintendencia. Creo que me está viendo ahora, perdóname. Perdóname. Así que le traigo el saludo de nuestro superintendente nacional. Marcos 6:30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que había enseñado. Y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo de comer. Y se fueron todos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una grande multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, les dijo: hazlo ustedes, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a los discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Amén.
Iglesia de Dios de Chile, hay esperanza. Hay esperanza en un mundo de total desesperación. Y este es un mensaje que nosotros no podemos olvidar. Y si tengo que resumir algo que está en el corazón de Dios para Chile, para Brasil, para Bolivia, para Argentina, es que Dios se importa. Dios piensa en nosotros, en un mundo donde el gobierno ya no tiene crédito, en un mundo donde las ONGs ya no dan más crédito, no tienen credibilidad en lo que hacen, no pueden más responder a las necesidades de la iglesia. La gente quiere saber quién de verdad se importa con ellas. Los gobiernos fallaron, las ONGs fallaron, las instituciones de este mundo fallaron, y la gente ya no se interesa en los ideales abstractos o nuestros proyectos megalómanos de crecimiento de iglesias, por ejemplo. Hay una pregunta que surge desde el hueco sucio y que huele mal de la sociedad. Hay una pregunta que nace desde el grito por auxilio de los adolescentes y jóvenes, ancianos y mujeres y niños. Y la pregunta es: ¿quién se importa conmigo? Las instituciones gubernamentales han fallado. La filantropía y las ideologías ya fallaron en responder a la gran necesidad de este mundo. Las instituciones humanas han fallado, pero hay una institución que no nace desde el ideario humano, que nace desde el anseo, desde el deseo del hombre. Esta institución no se basa en las leyes de este mundo. Si hay una propuesta de cambio para la eternidad, y si hay una propuesta que lleva a la eternidad, no nace del gobierno, no sale de la boca de filósofos. Hay una propuesta y está en la boca de la iglesia del Señor. Hablo de la organización que tiene respuesta para el futuro. Hablo de una organización que tiene palabra para vida eterna. Y la única organización se llama iglesia. Nosotros somos iglesia. Y nosotros tenemos un mensaje transformador para Chile y para nuestros países. En este contexto, Jesús estaba terminando una misión más. Él estaba predicando, enseñando, y los 12 estaban con él. Y cuando después que pasó todo el día, Jesús quiere salir a descansar. Dice la palabra que después de predicar, después de servir, no habían comido nada todo el día. Estaban cansados, como el obispo Miguel, que trabajó todo el día, no descansó, tiene hambre, está cansado. Como otros pastores aquí, tienen hambre, están cansados. Jesús hizo su obra, Jesús predicó, Jesús sanó, Él enseñó su palabra y ahora quiere descansar. Él invita a los 12 y dice: mira, vamos a salir de aquí, vamos a un lugar desierto para que descansemos, para que comemos, para que podamos dormir un poco y tener un techo sobre nosotros. Estamos cansados, estaban agotados. Y mientras Jesús sale junto con sus 12, la misma gente que estaba sentada escuchando a Cristo lo ve saliendo y parte a seguir a Cristo. Al que parece, esta gente también agotada, la gente también estaba hambrienta. Pero cuando notan que Jesús se iba y los 12 se iban junto con él para lejos, esta gente olvida que no tenía nada en el estómago, se olvida que no tiene dónde dormir, la gente olvida que tiene cansancio, la gente olvida que tiene hambre y su estómago está gritando de hambre. Las multitudes miran a Jesús y piensan: bueno, comemos todos los días, bueno, dormimos todos los días, bueno, descansamos todos los días, pero no es todo día que Jesús viene a nosotros y nos da palabra eterna. No es todo día. Las multitudes estaban acostumbradas con el pisoteo de Roma. Estaba acostumbrada con el rechazo de los sacerdotes y los profetas corrompidos. Estaban acostumbrados con un gobierno tirano. Era normal para ellos. Los enfermos, los pecadores, los marginados estaban acostumbrados que se les ignoraran, que se les ignoren los sacerdotes y la gente los rechacen a un lado. Para ellos, lo normal podría esperar.
La cama calentita podría esperar. Las empanadas chilenas podrían esperar. El oncecito podría esperar. La rica sopa podría esperar. Pero no podría esperar sentarse. Porque la oportunidad de escuchar a Jesús no podría ser desperdiciada. Nadie hablaba como Él. Mientras Jesús hablaba, la esperanza surgía otra vez de corazones que ya habían olvidado qué es soñar, qué era pensar en un futuro, porque cuando Jesús hablaba, surgía en su corazón, surgía en su alma una esperanza que jamás otro podría traer. La gente no quería volver al común, la gente no quería volver a su vida cotidiana. La gente se fue tras Jesús. La gente se fue donde estaba Jesús, porque no podía dejar que Jesús se fuera. Al que parece, el descanso de los discípulos tendría que esperar. La comida tendría que esperar. El estómago de Pedro, que se quejaba, podría esperar. Quizá Juan quería recostar un poco su cabeza en las piernas de Jesús. Y Jesús, no es ahora. Quédate de pie, regresemos, porque hay una multitud que nos quiere. Esas multitudes estaban compuestas de familias, estaban compuestas de hombres trabajadores, personas enfermas, personas rechazadas. Había mucha gente con hambre entre ellos, una multitud cansada, una multitud que según la palabra estaban como ovejas sin pastor, abandonados en la tierra de la promesa. Estaban en la tierra de la promesa de Dios, la tierra que tiene leche y miel, pero aún en esa tierra estaban abandonados. Y ahí viene Jesús, y como Jesús fue la única solución que los discípulos encontraron, fueron preguntar a Jesús: y ahora le mandamos para sus casas, le mandamos para que descansen, le mandamos para sus hogares para que coman, para que disfruten un rico oncecito, una empanada chilena, un churrasco brasileño. Después de todo, es mejor sermos pragmáticos. Jesús, pensemos bien, la gente tiene hambre, la gente quiere dormir, no hay un techo, aquí es el desierto, los mandemos para sus casas. Y tal vez los discípulos pensaron que lo mejor para ellos sería volver a sus casas, pero una vez más, ellos demostraron que no sabían lo que estaban hablando, como siempre. Una vez más, no percibieron que esta gente no quería apenas comida, no quería solo un techo. Esta gente no buscaba una camilla para descansar. No, la gente quería escuchar a Jesús. Nosotros no podemos ser una iglesia que manda gente para sus casas. Nosotros no podemos ser una iglesia que los haga volver a su realidad como están. Nosotros tenemos lo que esa gente necesita. Nosotros cargamos algo que solamente los hijos de Dios tienen: la palabra de vida eterna, palabra de salvación. Oh iglesia, tú fuiste llamado para hablar de la eternidad para una gente que ya no tiene más esperanza. O sea, no podemos mandarlo a sus casas. Y cuando veo eso pasando, yo pregunto: ¿qué vio esta gente en Jesús para que olvidasen el dolor de la barriga por el hambre? ¿Qué vio esta gente en Jesús que los hicieron salir de sus casas y pasar todo un día en el desierto con el sol en la cabeza, con hambre y con sueño, cansado? ¿Qué vieron en Jesús? Bien, en Lucas capítulo 9, versículo 18, Jesús se acerca de sus discípulos y les pregunta: mira, ¿qué dicen las multitudes que soy yo? Y le responden. Algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista. Una otra versión dice, algunos tal vez Jeremías. Y cuando veo eso, veo que las multitudes lo ven mucho más de lo que un hombre. Lo miran a Jesús más allá de su cara. Lo ve Jesús como Elías, el que denunciaba el pecado, el que hablaba contra el rey pecador,
el que restauraba la religiosidad y el corazón del adorador de Israel. Miraban a Jesús como el profeta Juan el Bautista, que era justo, que iba contra las injusticias. Lo miraban como alguien que era un profeta que hablaba de parte de Dios, no como un hombre común, sino como alguien que tiene autoridad. Y Jesús ahora está mirando a esta gente cansada, agotada, hambrienta, pisoteada, como quien fuera herida por fieras, y les ama. Él tenía hambre, Jesús estaba agotado, pero uno de estos sacrificios antes de la cruz, dice el texto que él tuvo compasión de esa gente. ¿Y qué eso significa? Compasión es sufrir junto. Él mira a esa gente y sufre con ellas. Jesús no me mira a mí, Dios no te mira a ti, y para él, ok, ya, es uno más que sufre. No, Él te mira y tiene empatía con tu dolor. Dios mira a Chile y llora por Chile. Dios mira a Brasil y llora por Brasil. Dios mira a Bolivia, que ahora está pasando por un gran problema, y llora por Bolivia. Él mira a nuestros países y tiene compasión de nosotros. Es como que Jesús se parara ante ellos para gritarles: ¡hey! Dios no les odia. El Padre no os ha olvidado. Dios se importa con ustedes. Oh, Dios se importa con Chile. Dios se importa con Brasil. Dios se importa con Argentina. Dios se importa conmigo. Y es porque Dios se importa. Y es porque Él se importa. Él tiene palabra de vida eterna. En todo el evangelio hay un mensaje que se repite: yo me importo contigo, yo me importo con usted. En el texto de Mateo capítulo 14 versículo 13 hasta el 21 dice que más de 5,000 hombres, fuera mujeres y niños, estaban siguiendo a Cristo. Ya era tarde, los discípulos pensaban ser mejor que despedir a la gente. Había hambre, pero el hambre que había con la gente no era el hambre de pan. Había un hambre más grande, más profundo. Era este hambre que dice el profeta Amós en el capítulo 8 versículo 11: he aquí que vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre en la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Yo quiero que usted sepa que sí, hay hambre en esta tierra, pero hay un hambre más grande. Hay un hambre más grande, y es hambre de palabra, de vida eterna. Y hoy te digo: hazlo, iglesia, con palabra, que el pan es alimento poderoso para alimentar Chile en ese momento. Fíjate que la gente seguía a Jesús no era por su buena oratoria, no era porque tenía plata, porque no tenía tampoco donde dormir, pero seguía a Jesús porque Él tenía algo que otros no tenían. Tenía palabra. Y el elemento que hace con que la gente se quede en la iglesia no son los focos de luces, no son el buen sonido de la guitarra y del piano. No es el drama que se hace, no es el ambiente bonito. Lo que hace con que la gente no se vaya de nuestras iglesias es cuando un ministro de Dios se apodera de la palabra de Dios y predica la palabra que sana, que cura y que libera para todo siempre. Esa palabra es muy fuerte, porque en una de esas palabras, predicaciones pesadas de Jesús, Jesús mira a la gente que se iba, porque no todos quieren escuchar la verdad. Y vienen entonces los discípulos, y Pedro mira a Jesús y dice: bueno, qué palabra pesada. Y Jesús dijo: ¿quieren ustedes también que se vayan? Regresen a sus casas. Entonces Pedro, sabiendo quién él era, sabiendo de su pasado, mira a Jesús y mira sus ojos de compasión y dice: Señor, ¿para dónde iremos nosotros si solo tú tienes palabra de vida eterna? El pan de vida estaba diciendo: ven a mí, escuche mis palabras. En cada milagro había un mensaje poderoso. En cada acción de poder de Dios había un milagro, había un mensaje que decía: Dios te importa contigo.
Hay un proverbio chino que dice que mientras el sabio está enseñando la luna, el necio está mirando su dedo. La Biblia dice, sobre todo de los originales, no llaman milagros de milagros, pero llama de señales. O sea, los milagros tienen una función. Por ejemplo, en Juan capítulo 2, Jesús transforma el agua en vino en la boda de Caná. Y eso fue para demostrar que Dios se importa con la alegría de un matrimonio. En Juan 4, cuando Jesús sana el hijo de un oficial en Cafarnaúm, Galilea, es para demostrar que Dios se importa cuando un padre sufre por su hijo. En Marcos capítulo 1 y Lucas 4, Jesús expulsa un espíritu maligno de hombre en Cafarnaúm para revelar a su iglesia y a nosotros que Dios piensa y Dios se importa cuando el hombre está dominado por demonios. Dios se importa. En Mateos aún, capítulo 8, Jesús trae sanidad a la suegra de Pedro para revelar que Dios se importa con los nuestros familiares cuando están enfermos. En Mateos 8, muchos enfermos y oprimidos son sanados en la noche, para nos enseñar que Dios se importa con nuestros dolores. Y aunque sea noche, aunque sea la madrugada, el día y la noche para el Señor es la misma cosa. Y Él te ve cuando nadie más te ve. En Lucas 5, la primera pesca milagrosa de peces en Genesaret revela que Dios se importa cuando nuestros esfuerzos son frustrados, cuando trabajamos y no vemos el fruto. Dios se importa para demostrar que en nuestras frustraciones Él trae provisión. Aún todavía en Mateo 8, Él sana a un hombre con lepra para hablar para nosotros que no es milagro por milagro, pero nos dejó un mensaje, que no hay hombre pecador, no hay gente sucia que Él no se acerque, que Él no abrace, que Él no sane, que Él no ame, que Él no restaure, que no regrese a su casa. Oh, si Jesús estuviera acá, Él caminaría por esas plazas, Él vería a la gente que está haciendo protestas y vería que hay gente con hambre, vería que hay gente que está triste, vería que hay gente en la depresión y haría un milagro para demostrar que Él sí se importa con quien está sufriendo. Aleluya. Por eso, siempre que Jesús llegaba, la gente se juntaba para oír, para aprender, porque de hecho había llegado aquel que tiene poder sobre la muerte y la vida. Había llegado aquel que puede sentir el dolor y el rechazo que el leproso siente. Llegó aquel que no siente asco de una mujer que está con su flujo sanguíneo, que está sufriendo con hemorragia. Él no siente asco, Él no se torna impuro, todo lo contrario, aquel que toca en Jesús es purificado. Y siempre que se hablaba en el nombre de Jesús, los demonios huían y los oprimidos recibían liberación. O sea, Jesús estaba frente a ojos de gente más humilde, pero no estaba desde lejos, se mostraba como Emmanuel, el que se importa, el que está con la gente y que vino a cambiar el contexto de la gente. Jesús ahora está mirando el contexto de esta gente hambrienta en el desierto. Yo me importo con esta gente. La multitud estaba alimentada de puro pan vivo que descendió del cielo. No importaba el peligro del desierto en la noche, o se soportaba el hambre, o se tenía mucho cansancio. Ellos estaban satisfechos porque el pan vivo estaba ministrando para ellos. Oh, hermanos, la gente no quiere escuchar otro mensaje que no sea Jesús. Quizás si en nuestros púlpitos predicáramos más Jesús, solo Jesús, palabras de Jesús, oh Jesús, nuestras iglesias estarían llenas de personas hambrientas de su palabra. Hazlo, pero hazlo con la palabra. No estamos aquí para predicar autoayuda. No estamos aquí para contarles chistes de Brasil que son muy malos.
No estamos aquí para hablar sobre una historia de mi vida. No, yo estoy aquí para decir que el papel de la iglesia es enseñar toda la palabra de este libro. Y Pablo dijo a Timoteo que prediques la palabra, que inste en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorte con toda paciencia y doctrina. ¿Cómo la iglesia vive? Por esa palabra. Nuestro manual de vida es la palabra. La gente se sana por la palabra. De hecho, mi vida fue cambiada porque un día me predicaron la palabra de Dios. Los discípulos miraban la necesidad de la gente y a través de los lentes pragmáticos pensaron: Jesús, es mejor que vayan. Es mejor que busquen pan en una tienda de la esquina, que busquen un hotel para quedarse. Pero lo que había aquí era un pan distinto. Había un pan mejor. Jesús era el pan. Jesús era el alimento. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, dijo Jesús. Y el evangelio es para todo tipo de gente. El evangelio no es solamente para los que usan un traje y su corbata bonita. Muchas gracias por el elogio. El evangelio no es solamente para los limpiecitos. El evangelio no es solamente para los que son bonitos, afeitados, con sus pelos muy bien peinados. Todo lo contrario. Yo les pregunto: ¿cuándo fue la última vez que su iglesia olió a marihuana? ¿Cuándo fue la última vez que su iglesia olió a ron, olió a cachaza, olió a cualquier otra cosa, caipirinha? ¿Cuándo fue la última vez que su iglesia olió a droga? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que había una prostituta en nuestras iglesias? ¿Cuándo fue? Hay una parábola en la Biblia del sembrador, y nosotros enseñamos mucho sobre esa parábola. Hablamos que la parábola tiene varios tipos de terreno y tiene una semilla tremenda. Pero hermano, mira, la parábola no es sobre la tierra, la palabra no es sobre la semilla, la parábola es sobre el sembrador. Y nuestro enfoque es estar en el sembrador. ¿Por qué? Dice la Biblia, la palabra, que sale el sembrador con su semilla y lanza su semilla en el camino donde la tierra está pisada, donde la tierra se puso dura, y jugó también la semilla y lanzó la semilla donde estaban los espinos, y lanzó la semilla donde tenía piedras, pero también lanzó donde tenía buena tierra. ¿Qué eso significa? No quiero hablar de las tierras, yo quiero hablar que Jesús no escoge la tierra donde va a sembrar la semilla. Él no está escogiendo si eres de Chile o de Brasil. No escogió si eres bonito o feo. No está escogiendo si eres pentecostal o tradicional. No está escogiendo si eres del sur o del norte. Todo el tipo de tierra es tierra para que Dios trabaje. Hazlo con la palabra. Y hay una palabra hoy para Bolivia, para Brasil, para Chile, para Argentina, para Venezuela. Dios se importa. Hazlo, predique palabras de Jesús. En segundo lugar, Dios se importa y nunca se olvida y nunca ignora el contexto. Los discípulos estaban desubicados cuanto a lo que Jesús estaba listo por hacer. Ellos ignoraron las necesidades espirituales de la gente. Y al que parece olvidaron que la gente necesitaba comer y dormir. Las multitudes deberían regresar a sus realidades. Y en el contexto de ellas seguramente encontraremos gente que depende de limosnas para comer. Gente enferma sin paz en sus hogares. Gente que está con viudas y huérfanos estaban ahí. Oh, no podemos olvidar que toda la gente que asiste a los cultos de nuestra iglesia tiene otra realidad, tiene una otra vida. Cuando lleguen a sus casas, no hay una buena banda que toca para ellos. Cuando lleguen a sus casas, no siempre tiene un cuarto arreglado como el hotel que estoy. Cuando la gente llega a sus casas, no hay un abrazo, bendiciones hermano, no siempre tiene eso. Y cuando regresa a sus casas, quizás pueden ser golpeados, violados, heridos. A veces yo creo que la iglesia del siglo XXI ha olvidado su rol profético y servidor. Nuestros miembros y vecinos de la iglesia viven en un intenso caos, una intensa crisis al lado de nuestros templos.
al lado del templo de la iglesia de Dios, donde yo soy pastor, seguro hay alguien ahora que está sufriendo. Seguro hay alguien ahora que no tiene lo que comer. Y es en este ambiente caótico, lleno de crisis, Dios busca a sus profetas. Bueno, Ezequiel capítulo 1, versículo 1, Dios llama a Ezequiel. ¿Y dónde estabas, Ezequiel? Dijo la palabra de Dios, dice la palabra de Dios. Aconteció que en el año 30, en el cuarto mes, de los 5 días del mes, estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. ¿Qué significa eso? La iglesia no puede ser profeta lejos de los cautivos. La iglesia no puede ser profeta tras de un balcón. Oh, pastores, no podemos ser profetas en nuestros escritorios. No podemos ser profetas asistiendo al noticiero del fin del día y levantando las manos para la televisión diciendo, oh Dios bendiga, oh saca la bazooka. No, el profeta debe estar junto a los cautivos. No se puede profetizar tras de un balcón de observación, sino la iglesia fue invitada para caminar el camino de los cautivos. Amén. Amén, iglesia. El mismo texto de Marcos capítulo 6 dice que viendo Jesús las multitudes tuvo compasión. Esta gente ignorada ahora es vista. Los sacerdotes corruptos, los profetas vendidos, ahora ya están lejos. Jesús mira a esta gente y tiene compasión, como ovejas que no tiene pastor. Los pastores les abandonó y la gente quiere saber quién piensa, qué Dios piensa sobre mí. Y la gente quiere saber qué Dios piensa sobre mí. ¿Sabe dónde van a encontrar la respuesta? En ti. En ti. En ti está la respuesta que este mundo necesita. En el Éxodo capítulo 19, Dios sube en el Sinaí. Y mientras está en el Sinaí, invita a Moisés para que suba. Y dice, Moisés, yo te voy a hablar. Yo quiero que la gente se quede lejos del monte. Por favor. ¿Sabes por qué? Ese monte recibirá mi presencia y yo le voy a hablar, le daré los mandamientos. Entonces Moisés, dile al pueblo que se santifique y que se ponga lejos, no se acerque. Muy bien, en el día y en la hora Jesús viene sobre el Sinaí. Y cuando llega en el Sinaí, truenos y terremotos sacuden el templo. Y la gente con miedo de Dios se va a sus tiendas, se va a sus carpas, a esconderse de Dios. Mientras apenas estaba allí Moisés. Baja Moisés y cuando desciende Moisés encuentra una gente que estaba corrompida, una gente que estaba en el pecado, una gente que había olvidado quién era su propio Dios. Estaban con miedo de Dios y al estar lejos de Dios se apartaron de la presencia de Dios. Dios mira esto, si no con el pueblo, pero algo viene en su idea. Moisés regresa acá. Sí, Señor, estoy aquí. Bueno, mi pueblo se ha olvidado de mí. Yo estoy aquí arriba, trascendente, con truenos, con voces y nubes y todo eso. Y la gente no me conoce. Moisés, haz algo. Yo quiero que tú hagas algo que tal vez arregle la cuestión. ¿Qué fue Dios? Bueno, Moisés, bájate y construya una tienda para mí. Porque yo iré junto al pueblo. Yo no me quedo aquí arriba. Yo voy a participar de la contingencia de la vida. Yo voy a participar del diario de esta gente. Yo voy a estar con ellos. Cuando se levantaren para ir, yo iré junto. Cuando ellos se deteneren, ahí quedaré yo. Así, Moisés, estaré junto con ellos. Yo quiero una casa igual a la de ellos. Así como dice el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1. Dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. El verbo era Dios. Versículo 14 dice que el verbo, la razón, el motivo, se hizo carne y se tabernaculizó entre nosotros. En otras palabras, Dios está en esa convención, pero cuando vayas a tu casa, allá está Dios. No te dejas. Dios es un Dios dinámico, es un Dios que participa de la historia del mundo. Es justo aquí donde Dios te quiere. Dios te quiere donde está el caos. Dios te quiere donde está la crisis, porque ahí donde Dios empieza a obrar. Puede ser que
caos, las aguas caóticas de Génesis 1:2 sea algo que asusta. El caos puede ser tremendo, pero Dios está sobre el caos. Y si la iglesia no mira a un lado, pero mira hacia arriba, va a contemplar a Jesús con sus manos en el caos, haciendo una nueva creación. El caos es el lugar mejor para el Espíritu Santo empezar a hacer algo nuevo. El caos de Chile, el caos de Brasil, el caos de Argentina, el caos de Bolivia es el lugar ideal, porque el Espíritu se moverá sobre las aguas. El Espíritu se moverá sobre las aguas caóticas y utilizará la iglesia de Dios como sus manos para crear algo nuevo. Aleluya. Aleluya. El caos no es para destruir. Cristo es la solución para un país en caos. Cristo es la luz del pueblo. El contexto de las multitudes era la necesidad de comer, era necesidad de descansar. Y al que parece, los discípulos pensaron que dejar a la multitud a su propia suerte sería mejor, que se vaya un maestro. Tal vez 200 denarios era demasiado para gente que no tenía donde dormir. Fue cuando Jesús les dice: hazlo ustedes. ¿Y por qué Jesús se importa con esta gente? Para la iglesia, hazlo por la misión que Dios te da. La iglesia tiene una misión. Dios se importa. Y porque Él se importa, da una misión para la iglesia. Versículo 37, respondiendo a Él, les dijo: dadles vosotros de comer. Y en este momento los discípulos se dieron cuenta del tamaño del desafío. Es demasiada necesidad, es mucho para nosotros. Entonces Jesús mira a esta gente y dice: ok, ¿qué tienen ustedes? Pedro se calla, Juan se calla. Quizás Judas miró ahí su fundita, su bolsa de dinero y vio que no tenía lo suficiente. Y miran a Jesús. Y ahora, Jesús, ¿qué hacemos? Entonces se asoma un chico, un joven, como yo tal vez, como algunos chicos aquí de generación emergente, no verlo, que ya está con canas. Un joven, una cesta, 5 panes, 2 peces, una multitud que quizás pasa 10,000 personas. Un joven. ¿Estás loco, joven? Lo que pasa es que los jóvenes no están mirando con la mirada de aquellos que ya sufrieron demasiado, con aquellos que están frustrados con la vida. No, los jóvenes tienen una visión fresca. Déjame hablar de mí ahora, de los jóvenes, de mi parte, de lo que me toca. Los jóvenes tienen una visión diferente, porque sabía que todavía siendo poco lo que tiene en las manos, pero si yo transporto eso para las manos de Jesús, aleluya. Si no alcanza para mí 5 panes y 2 peces, seguro no me alcanzaría. 5 panes y 2 peces es poco para mí. Pero si pongo en la mano de Jesús, una multitud se va a hartar de comer. Un joven. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que Jesús era el Mesías, el mismo que caminó sobre las aguas, el mismo que hizo con que la tormenta se calmara. Él mira a Jesús y piensa: yo tengo poco en esa cesta, pero si pongo la mano de Jesús, Él va a hacer multiplicar. Puede ser que yo siga. Y algo me llamaba la atención. Afuera del banco había un montón de gente que pedía plata. Y yo estaba dentro del banco tratando con personas millonarias, y afuera no tenía nadie para dar un pan que sea. Y casi siempre llegaba allá, les abrazaba, oraba por ellos. Y mis funcionarios me miraban y decían: ¿estás loco? Esa gente está ensuciando la frente del banco. No ore por ellos, mándales que se vayan. Pero yo tenía el pan, yo tenía el alimento. Oh, iglesia, todas las veces que nos callamos ante la necesidad de este mundo, les matamos de hambre. Jesús, yo tengo esta cesta. Entonces algo tremendo empieza a suceder.
este niño entrega a Jesús lo que tenía en las manos. Y la diferencia está, no es lo que tengo en mi mano, es la grandeza de mi Dios. Puede ser que mi mano tenga una vara seca, chiquita, pero esta vara puede abrir todo un mar rojo. Puede ser que yo tenga una capa en mis manos de mi mentor, de mi maestro, y yo tengo que pasar el Jordán. Bueno, yo no tengo una balsa, no tengo un barco, yo tengo una capa. Entonces con esta capa Dios usará para que pase al otro lado. Israel se paró ante un gran mar y Dios abrió la mar con una vara, porque no importa lo que tengo en mis manos, pero lo que eso se puede transformar en las manos de mi Dios. Ahora, la iglesia debe tener el Espíritu Santo. Aleluya. Hermanos, hay ciertos desafíos en nuestro ministerio que no hacemos por nuestra capacidad intelectual. Yo recuerdo que con 19 años, en mi primera iglesia, estaba animado. ¿Sabe que la primera iglesia de un pastor es, wow, estoy predicando para una 3,000 personas? Mi primera iglesia tenía 18 personas. Una iglesia chiquita que tenía 20 y tantos años, yo tenía 19, o sea, más joven que la propia iglesia. Soltero todavía, y llegué ahí con 18 personas, y yo predicaba ya como si fuera Dante Gebel, como si fuera Billy Graham, como si fuera el obispo Miguel. Yo predicaba así, grande. Pero después de 8 meses, yo dije, yo hice todo bien. Yo predico, yo enseño, yo visito y nada pasa. 8 meses después tengo 18 personas. Cuando mi obispo me llama y pregunta cómo estoy, yo colgo la llamada porque no le quiero decir que tengo 18 apenas. No le quiero decir. Yo tengo 18 años, el único ministro joven y soltero, ministro exhortador en ese tiempo. Yo no puedo fallar, si no la generación tras mía no viene. ¡Qué vergüenza! Y recuerdo que yo saqué una semana de oración y ayuno con mi mamá, que no tiene esposa, que ore con la mamá. Yo oraba con ella. Dios, dame la estrategia para llenar esa iglesia. Y bueno, como un día común y corriente, tomé mi Biblia bajo mi brazo y me fui al calor de 40 grados en Río y fui a caminar, a visitar a la gente. Bueno, si la gente no se va, yo me voy hasta ellas. Pero toda la gente cerraba las puertas en mi cara, porque había un escándalo en esa iglesia y nadie quería saber de ella. No vamos ahí. Pero y al lado de la iglesia había un centro de umbanda candomblé. No sé si eso ha sentido. Ok, que en Brasil se llama macumba. Tenía ahí un centro de macumba al lado de la iglesia. De hecho, los hermanos de la iglesia, aquí estaba la iglesia y aquí estaba el centro. Ellos saltaban para el otro lado de la calle y después regresaban para la iglesia, para no pasar aquí a frente. Y el nombre de la dueña de ese centro se llamaba Gracia. Mira. Bueno, voy a ganar Doña Gracia. Fui a su portón. Y abrió ese portón grandote. Una mulata de ese tamaño. Con la cabeza pelada, ¿está bien? Pelada, ok, rapada. Con los dientes de oro. Wow, qué mujer grande. Toda de blanco, con unas cosas aquí en la cabeza, con un montón de cosas. Yo miré, wow, qué mujer tremenda. Y ella dijo, ¿qué quieres? Yo pensé, ahora les voy a hablar de Cristo. Yo voy a hablar en lenguas aquí, hermano, se va a caer el demonio. Pero cuando me miró a mí, lo único que pude decir, oye, tiene un vaso de agua. Era un lunes. Y me fui a mi casa derrotado. Estaba derrotado. Bueno, regresé el martes. Y visité a la gente. Y la gente cerraba las puertas en mi cara. Bueno, me voy a la casa de Doña Gracia. Ahora será el día. Porque esa noche yo oré y ayuné. Y llegué ya saltando en las salas del Espíritu. Y toqué su portón. Ahora abra la puerta, mujer. Llegó el miércoles. Otra vez visité a la gente. Nadie me abrió la puerta. Yo dije, no es posible. Esta mujer nunca me va a escuchar. Yo no tengo coraje, no tengo el valor de hablar de Jesús para ella. Ella va a lanzar algo en mí. Yo voy a me convertir en un sapo, algo así, no sé. Y otra vez golpeo. Era miércoles. Doña Gracia, abre la puerta. ¿Qué fue? Mira, yo tengo una tarjeta aquí. Yo soy el pastor de esa iglesia. Yo sé quién eres. Oh, ok. Yo quiero entregarte.
si quiere que yo cambie un foco de luz en su casa, que yo quite el césped de su casa, llámame. Yo sé hacer, hermano, no sé hacer nada. Yo puedo cambiar ahí lo que es hidráulico en tu casa, cambiar su ducha. Llámame a la hora que sea. Ajá. ¿Y quieres agua? Sí, yo quiero agua. Y dejé la tarjeta. Jueves otra vez. ¿Qué fue? Agua. Y me fui a la casa. Lloré. Yo dije, Dios, no tengo el valor de decir que Jesús la quiere rescatar. Yo no tengo coraje. Dios, lléname de tu espíritu. Y lloré. Llamé a mi mamá. Mamá, ora por mí, porque no sé, creo que me pegó algo. No sé qué me pasó. Ora por mí. Y me puse arrodillado. Mi mamá puso la mano en la cabeza. ¡En nombre de Jesús! Ok. Viernes, 3 de la mañana, en la madrugada, suena mi teléfono. Y despierto. Aló. ¿Es el pastor? Sí, soy yo. Te necesito. Yo pensé, Dios, no sé cambiar un foco, no sé cambiar la ducha. ¿Qué hago? Siguiente, tengo un problema con mi hija. Mi hija está aquí. Bueno, vas a ver. Ok, llego ahí a un rato. Yo no tenía carro. Yo subí en mi bicicleta y me fui. Y me olvidé que yo estaba con una camisa de mendigo, toda llena de huecos y el pelo así arriba. No parecía. Quiere creer en un joven. Imagina cómo yo estaba, pareciendo un mendigo. Y ahí toqué en su puerta. Abrió la puerta. ¿Qué fue? Bueno, ¿me llamaste? Sí, ven. Entré. Y cuando entramos, mirando así a un lado, había un montón de cabezas de chivos y unas estacas así, la gente vestida de manera rara. Hermano, cuando entré ahí, yo casi pedí a Dios un pañal. Yo estaba muy desesperado. Sí, era algo tremendo. Yo miré todo eso y no puede ser. Y cuando abrieron la puerta, la hija de esa mujer estaba terriblemente endemoniada, daba saltos así y golpeaba a la espalda en el techo del cuarto. Yo miré a esa chica que se lastimaba, que comía sus propias heces. Yo dije, Dios, ¿y ahora qué hago? Yo soy un joven, hace 10 meses fui consagrado ministro exhortador. Yo no puedo fallar aquí. De repente yo siento algo de parte de Dios. Yo dije, mira, cierra la puerta. Cerraron la puerta, me dejaron solo con la chica. 5 minutos después, yo vengo con ella por las manos. Tome, aquí está su hija, está abierta, está libre de lo que le estaba lastimando. No me dijeron nada. Todavía no, aguanta. Aguanta. Me fui a mi casa. Llegamos el domingo. Fui a predicar. Tenía 19 personas en la iglesia. ¡Wow! Y estaba predicando sobre la mujer samaritana. Que Jesús se acercó a ella y pidió un vaso de agua, un poco de agua del pozo. Empezó a predicar y entra una mujer de este tamaño en la iglesia, morenota, grande, una mulata, con el pelo raspado, y con las 15 de sus hijas de santo, como se llama allá, no sé si ustedes entienden eso, junto de ella, toda de blanco. Y mientras va entrando la gente de la iglesia, se hace a un lado. Oye, la gracia entró en la iglesia, no la gracia, pero la otra gracia. Y se pusieron a un lado y entra 16 personas de la iglesia. Para un pastor que empezó ahora su ministerio, sabe, si tienes el doble de gente que acostumbra estar, ¡oh, hermano! Y prediqué como si fuera el más grande evangelista del mundo. Terminó la palabra. Que hablé que Jesús pidió el vaso de agua. No me había dado cuenta de lo que estaba pasando ahí. Yo hice la invitación. Ahora, alguien quiere entregar su vida a Jesús, que pase aquí por favor. Y se levanta la doña Gracia. Puf, puf, y se sube a las escaleras del púlpito y llega cerca mío. No era para estar aquí, era para estar abajo, pero aquí estaba ella. Y puso la mano en mi hombro. Bueno, ahora me va a pegar. Tomó el micrófono de mi mano y dijo, mira, este hombre está hablando de un otro hombre que pedía agua para una mujer. Él no necesitaba esta agua, que necesitaba algo, un agua distinto, era ella. Él dio para ella un agua que jamás otra persona había tomado, un agua que sacia toda la sed. El agua que hace con que su búsqueda por algo más en la vida se acabe.
Y yo voy a decir que todos los días ese joven se iba a mi casa y pedía agua. Yo estaba ya enojada con él. Yo le daba el agua de nuestros sacrificios para que tomara. Ese loco no ha muerto. Yo quería que él muriera. Yo quería que él desapareciera. Pero les digo, yo quiero esta agua que tiene aquí. Oh, recalabashi, tirásala. 8 meses, ella acepta a Jesús, está en la iglesia, sus hijas de santo, ahora está ahí también en la iglesia. Pasa 1 mes, 2 meses, 1 año y 3 meses de como pastor ahí. Hermanos, mi iglesia que tenía 18 personas, llegó a 142 personas, porque ella todos los días salía para las casas. Vamos para la iglesia, vamos para la iglesia. Yo no alcancé a llamar la vecindad, pero ella fue más efectiva que yo. ¿Sabe que eso es el poder del Espíritu en la iglesia? No depende de nosotros, depende del Señor. Mis esfuerzos no tuvieron efecto, pero la palabra de alguien que fue alcanzada por una gracia diferente de la gracia cambió la vida de mi vecindad. Hazlo, pero hazlo por el Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Y el Espíritu hoy está soplando sobre nosotros. Y ahora, para terminar, pido que te ponga de pie y por favor venga aquí los equipos de los hermanos de la alabanza. Los discípulos estaban cansados porque hicieron lo que su maestro había dicho que hiciera. Tenían hambre. Estaban cansados. Aleluya. Y lo que tenía no alcanzaba para 1, quizás 12. Y después de todo, después de trabajar, de servir cerca de 10,000 personas, aleluya, al final dice la palabra que 12 cestos llenos sobraron en sus manos. ¿Sabe qué significa eso? Mientras tú haces, cuando tú sacrificas tu descanso, cuando tú sacrificas tu propio estómago, tus vísceras, recabashita la más. Y cuando abres, cuando tú permites hacer la voluntad de Dios, Él ya tiene la provisión separada, apartada para tu vida. Aleluya, aleluya. Tu descanso no es ahora. Escucha, pastor, tu descanso no es ahora. Tu jubilación no es ahora. No tienes que tirar la toalla ahora. No, aguanta un poco más, porque después habrá descanso, habrá alimento, habrá abrazo, habrá una sombra que te calme el alma. Calabashita la manás. Porque Dios se importa, le da una misión. Porque Dios se importa, te llena de su palabra. Porque Dios se importa, llena la iglesia con espíritu. Porque Dios se importa, Él provee todo aquello que tú necesitas. Porque Dios se importa, Él mira su contexto con mirada de misericordia. Dios ama Chile, Dios ama la vecindad, y por eso te ha comisionado. Entonces hazlo por el poder que te doy.